La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. La coordinación, edición, producción a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Coordinación de estudios, Gustavo Gutiérrez. Dirección, presentación, este servidor Santander Jiménez Blanco. Orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y de Copelsol. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. En nuestro fanpage, Cuénteme su historia, y en nuestro perfil de Facebook Live, Periodista Santander Jesús. Bienvenidos todos. A usted que nos está escuchando, nos está observando, nos está viendo. Gracias por estar siempre con nosotros. Recuerden que los llevo en mi corazón y que los quiero de gratis. Siempre de la mano de Dios. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Una persona que es ejemplo de vida, indiscutiblemente. Por eso la hemos invitado hoy a este programa Cuénteme su historia. Doña Verónica Machado Torres, la primera persona que ha sido vacunada en Colombia por el coronavirus. Y mírenla cómo está, rozagante y feliz. Doña Verónica, bienvenida a este programa Cuénteme su historia. ¿Cómo le va? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. Sí, mi nombre es Verónica Machado. No, gracias a usted por la invitación. Contenta, feliz de que me hayan invitado a participar de este grandioso programa. Y aquí estoy, claro que sí, dispuesta a ayudarlos, a atenderlos y a contarle mi historia. No cabe la menor duda que se ve muy feliz, se ve rozagante y hace pocas horas que fue vacunada, ¿no? Quiere decir que se siente muy bien. Sí, claro que sí, perfectamente bien de salud. ¿Usted nació en el departamento de Sucre? Sí, nací en el departamento de Sucre, municipio de Buenavista. ¿Cómo es Buenavista? Hábleme un poquito de Buenavista, a ver. Bueno, Buenavista es un pueblo, tierra de paz, un pueblo tranquilo, un pueblo un poco caluroso, pero de gente emprendedora, gente muy amable, gente muy cariñosa, gente muy humilde, una gente con un gran corazón, una gente con ese espíritu de salir adelante, de ayudarse mutuamente. O sea, es un pueblo bonito. La verdad, el que va a Buenavista no quiere venirse de Buenavista. Hombre, vamos a ver entonces la posibilidad de conocer a Buenavista, porque yo creo que esa población definitivamente va a aparecer en la historia de Colombia. Ya ver, sí, señor, va a aparecer en la historia de Colombia. ¿Cómo fue su niñez? De esos niños inquietos, de esa muchachita que recorría la población y que le gustaban algunas cosas eh, como para la diversión, como para compartir. ¿Cómo fue eso? Claro, mi niñez fue una niñez normal. Claro que eran otros tiempos. No existía tanta tecnología como la de hoy en día. Allá jugábamos era a la pamplona, a la gallina ciega, al trompo, a volar cometa. O sea, eran juegos muy bonitos y mi niñez fue una niñez normal, una niña que andaba por las calles del pueblo a pie descalzo, sin chanclas, con los pantaloncitos de pronto sucios. Entonces, o sea, una niña muy bonita, la verdad. ¿Y no la regañaban sus padres? Claro que sí. Me regañaban para que me peinara, para que me lavara las manos, me buscara las chanclas. Entonces,
Sí, señor. ¿Fueron los estudios? ¿Aventajada en los colegios? Siempre pues me distinguí, fui una persona muy estudiosa, dedicada, muy organizada, muy responsable. Claro que sí, nunca perdí un año, terminé mis estudios a satisfacción y claro, o sea, con reconocimientos y fui buena estudiante. ¿Qué colegio recuerda donde estudió? Mi colegio de primaria fue un colegio de monjas, colegio de monjas, y el bachillerato lo hice en esa época, se llamaba Colegio Departamental de Bachillerato de Buenavista Sur. Ya. ¿Y sus padres? ¿Qué labor desarrollaban? Bueno, mi papá es profesor. De hecho, mi papá me dio clase durante toda la secundaria en el área de ciencias naturales. Me dio biología y cuando pues ya estaba en 10º y 11 me dio química. ¿Cómo hace el padre para darle clase a su hija y su hija atender a su papá y de pronto, ¿cómo se maneja? Interesante. No era en ese momento era una alumna, no era su hija. Y cuando le tocaba regañarme, me regañaba. Cuando perdía una previa, que así era que se decía en esa época, me regañaba cuando perdía las previas. Entonces fue bastante conmigo, me trataba, tuve todo el mismo trato que todos mis. Yo en ese momento no era la hija, era la alumna. Ya. ¿Y estaba entre las mejores o de pronto le costaba un poquito y tenía que soportar ese regaño precisamente del profesor, no de su papá? No, siempre me fue bien, me destaqué. De hecho, pues fíjense que la profesión que tengo se relaciona con la biología, con la ciencia de la salud, y eso tiene mucho que ver porque va legado. Y entonces, siempre en química, biología, ciencia natural, en esas materias a mí me fue súper bien. ¿Qué recuerdo tiene de su niñez? ¿Qué recuerdo de su juventud como estudiante de bachillerato? ¿Qué recuerda? ¿Qué viene a su mente que siempre lo tenga allí presente? Bueno, yo hacía parte de un grupo de amigas, éramos 5 amigas que estudiamos toda la primaria, todo el bachillerato juntas. Entonces, siempre íbamos a todos lados, a las fiestas de 15 años, nos íbamos para la misa. En esa época existía una heladería, entonces nos escapábamos de misa porque nuestros papás no nos dejaban salir. Entonces, nos escapábamos antes que la misa terminara, y nos íbamos para la heladería y nos comíamos un helado y nos quedábamos ahí un ratito y después ya nos veníamos por la casa. Pero sí, o sea, fueron travesuras, o sea, Anas. inocentes, buenas, sí, señor. Sí, sí, no cabe la menor duda, porque los tiempos han cambiado muchísimo. ¿Y le gustaba mucho la música? Sí, me gusta la música, Sí. sí, En me encanta. ese momento de su juventud, ¿qué música le gustaba? Bueno, a mí me gusta toda clase de música. Me gusta el porro, me gusta el fandango, vallenato, o sea, todo. Y actualmente la música de ahora, la champeta, o sea, tengo una hija adolescente y ya con ella he aprendido a escuchar otros géneros diferentes. El Sí. K-pop, o sea, una música rarísima. Y, Ella bueno, le ha enseñado a escuchar esa música y usted le ha enseñado y le ha explicado lo que es un porro y lo que es una música de los corraleros, por ejemplo. sí, sí la escuchamos porque cuando nos colocamos a escuchar música, nosotros hacemos, bueno, colocas una tuya y yo coloco una mía y nos vamos turnando. Entonces, ella le gusta también, y se escucha vallenato, escucha la salsa, escucha todo. Claro que sí. Ha, ha Entonces, adquirido la cultura también de la música anterior y usted la de ella, ¿no? Qué sí, bueno. sí, la cumbia, todas esas cosas, o sea, sí, sí, la verdad que es bonito. Compartimos las dos esos momentos de esos géneros musicales tan diferentes, de épocas diferentes. Entonces, Qué bueno, hacemos eso. qué bueno. ¿Y por qué decide estudiar enfermería? Bueno, para mí la enfermería es una vocación, es algo que desde niña me gustó, algo que desde niña yo siempre cultivé. Yo me acuerdo, yo soy la mayor de 3 hermanos. Yo con mis hermanos, yo los ponía a jugar muñecas. En esa época mi mamá nos hacía las muñecas de trapo. Ah, Entonces yo inventaba que las muñecas yo las inyectaba y hacíamos los accidentes. Mi hermano era que se accidentaba, entonces de la Cruz Roja socorríamos, inventábamos las cosas. Entonces entre los tres hacíamos toda nuestra escena y ahí jugábamos. Entonces desde ahí yo siempre decía, yo soy la enfermera, yo soy la doctora,
Entonces yo siempre lideraba ese juego. Ya, Ese por ahí comenzó el tema, ¿no? ¿Ah? Por ahí comenzó el amor por la enfermería y por eso. Sí, sí, señor. La verdad que sí, desde pequeñita siempre, o sea, yo jugaba era eso y me gustaba. Y cuando, bueno, ya entré al bachillerato, yo se lo dije a mi mamá, yo quiero ser enfermera. Y me apoyaron. O sea, en mi casa, yo soy, vengo de un hogar humilde, de un papá, pues, profesor que trabajaba para darnos las cosas. Mi mamá no estudió, mi mamá se dedicó al hogar, es ama de casa, pero me apoyaron. Entonces, mi papá, pues, con el sacrificio y todo el esfuerzo, me matriculó en la Metropolitana, que yo estudié enfermería en la Universidad Metropolitana en Barranquilla, con todo el servicio, no estudié porque tuviera plata, sino con todo el sacrificio de mi papá, de mi familia, e incluso cuando mi papá ya no tuvo recursos para seguir pagándome los semestres, tuvimos que acceder a un préstamo a través del ICETEX, un préstamo pues, posteriormente, después que ya yo me gradué y que empecé a elaborar, terminé de pagar el préstamo. Y Entonces, así pude venir a Barranquilla a vivir para poder estudiar en la universidad, ¿no? sí, claro, mi papá pagaba una pensión. Y Sí. en esta época una pensión, imagínense, estoy hablando cerca de más de 20 años atrás, pagaba una pensión, bueno, realmente la cifra exacta no me acuerdo, pero era alrededor como de 200, 300 mil pesos. Era un sacrificio, de verdad era un sacrificio y bueno, pensando en lo que usted quería, ¿no? En lo que usted quería y el respaldo de sus padres, eso fue muy importante. Sí, bastante, la verdad, sí. ¿Cómo le fue en la universidad como estudiante de enfermería profesional? La universidad me fue bien. Gracias a Dios nunca perdí un semestre, tuve siempre buenas calificaciones. Eh, recuerdo que comencé como éramos 180 estudiantes de primer semestre y cuando ya la carrera finalizó, me gradué con muy poquito, creo que alrededor de unos 10, 15 desde lo que comenzamos. Entonces, pero me fue bien, bien, gracias a Dios. Los 4 años que duré estudiando fueron 8 semestres, no tuve ningún problema académico. ¿Cuándo comienza su vida laboral ya para poner en práctica lo que había estudiado? En el año de 1997 hice mi año rural hasta el 98. Entonces, en el año 98, a mitad de año, empiezo mis primeros pininos a ejercer mi profesión de enfermería aquí en Sincelejo. Inicié con la clínica de la Sabana, que hoy en día ya no existe esa clínica. Ahí trabajé 13 años, duré. Esa fue mi primera experiencia laboral, 13 años en esa clínica. O sea que en Barranquilla estudió, pero su profesión la ha venido ejerciendo en su departamento, ¿no? Sí, señor, sí. Yo me gradué, me fui inmediatamente para Buenavista, para mi pueblo. De ahí pues me salió el nombramiento oficial para hacer mi año rural, que lo hice en La Mojana, en Guaranda, Sucre, una zona roja de alto conflicto. En esa época que hice mi año rural, recuerdo que eran tiempos muy difíciles aquí en Colombia porque había enfrentamientos, hostigamientos entre guerrillas y paramilitares. A mí me tocó vivir varios hostigamientos, o sea, fue un año bastante difícil, pero fue un año rural muy bonito porque la gente de La Mojana, una gente muy amable, muy cariñosa, una gente trabajadora, una gente que le gusta mucho el campo, la agricultura. La verdad que fue muy acogedor, gratificante ese año que yo duré allá en La Mojana. ¿Y cómo fueron esos días? O sea, muy difíciles, sí, estamos recordando una época para Colombia muy pesada, el conflicto armado. ¿Cómo se manejó eso y cómo logró usted también poder manejar los temas y estar allí en medio de todas estas dificultades que se vivían en Colombia, sobre todo en esa región de nuestro querido país? Claro que sí, fue difícil, difícil porque durante ese año me tocó vivir dos enfrentamientos fuertes entre la guerrilla y los paramilitares. Me acuerdo que una madrugada estaba yo, pues, porque yo debía vivir dentro del centro de salud. Yo tenía mi habitación dentro del centro de salud. Entonces, una madrugada, un enfrentamiento tan fuerte que, pues, tuve que salir corriendo porque la verdad que me dio mucho miedo
tuve que salir corriendo y los vecinos pues alrededor del centro de salud me escondieron en su casa, porque cuando hay ese hostigamiento, como hay tantos muertos, tantos heridos, lo primero que ellos hacen es entrar y llevarse el personal de salud para que posteriormente cure sus heridos. Entonces, a mí siempre, gracias a Dios, los vecinos, que las casas alrededor del centro de salud, ellos me protegían, me cuidaban, entonces siempre me escondían. Y bueno, y gracias a Dios, nunca me pasó nada para el malo allá, pero sí varios sustos. ¿Y algunos compañeros se los llevaron? Sí, se llevaban más que todo auxiliares de enfermería. Sí. Sí. ¿Y a los médicos o no? No, el médico no recuerdo que en esa época se hayan llevado ningún médico. Creo que se llevaron una vez a una auxiliar de enfermería, pero ellos no le hacen daño, solamente se la llevan es para que los cuide, para que los ayude y luego los liberan. O sea, con el personal de salud, bueno, durante el año que yo estuve nunca le hicieron daño. Y luego los regresaban. Regresaban, los liberaban, sí, señor. Pero igual, igual imagínense, es Justo, grandísimo. es una cosa difícil, ¿no? ¿Ah? Sí, así es, sí, señor. Sí, pero usted logró A estar ver, al margen de eso, por la ayuda de los vecinos, seguramente por lo que usted hacía por ellos, ujú. también la guardaron, ¿no? Y por supuesto Dios también la guardó en ese momento. Yo allá en Guaranda dejé buenas amistades que todavía ellos por ahí me llaman, me escriben que cuando regreso, y la verdad, bueno, porque cuestiones laborales aquí no me permite de pronto tener el tiempo para ir hasta allá. Y sé que las cosas ahora son diferentes. Yo tengo muchos años que pues de que salí de allá, estoy hablando del año 98, imagínense, no he regresado más. Sé Sí, que ha cambiado mucho. Tienen, en esa época me acuerdo que las calles estaban sin pavimentar, el agua negra por las calles, sucia, y ahora tienen calles pavimentadas, el centro de salud, ya creo que hacen incluso cirugías sencillas, o sea, eso ha cambiado muchísimo. pero sí le gustaría, ¿no? Visitar de nuevo esas regiones, Guaranda, Y que ahora, La y, Mojana, todo eso. en esa época, el único acceso era a través de Chalupa, por el río Magdalena. Ya hoy día ya existe una carretera que desde aquí, incluso aquí de Sincelejo, se puede ir hasta el carro hasta allá, por la vía de San Marcos. Mm. Pero no conozco, realmente pero ya, no conozco cómo es esa carretera, pero sé que existe. En su profesión fue el primer momento difícil, ese, Sí, en su sí. profesión. El Sí, segundo, mi primer momento difícil y esto que estoy viviendo, lo del año 2020, toda esta pandemia, ha sido lo segundo que me ha marcado durante toda la trayectoria de mi desempeño laboral. ¿cómo llega a ser enfermera jefe, sobre todo en la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo? ¿Desde cuándo y cómo se da eso? Bueno, yo estoy vinculada al Hospital Universitario de Sincelejo, no directamente con el hospital, yo estoy a través de una cooperativa, Eficiencia, que es la que me contacta, es la que yo, por medio de ella, es que yo entro a prestar mis servicios al Hospital Universitario de Sincelejo. Como tengo 23 años de experiencia, yo me he desenvuelto, he trabajado en los diferentes servicios de enfermería, he trabajado en zonas de urgencia, hospitalización, cirugía, y hace exactamente alrededor de 10 años aproximadamente para acá, me he dedicado a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, yo estaba laborando en una clínica, es la primera vez que presto mi servicio para el sector público. Entonces, yo estaba laborando en una clínica, alguien me contactó, una amiga me comentó, mira, van a abrir la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario, ¿no te interesa llevar la hoja de vida? Entonces yo pues llevé mi hoja de vida, me hicieron la entrevista, las pruebas y todo, al ver la experiencia que yo tenía en mi hoja de vida, todos sus soportes, entonces ellos pues me escogieron, me dieron la oportunidad de ingresar al hospital universitario. Y es así que, pues, que estoy allá desde hace 3 años en la unidad de cuidados intensivos. Antes del 2020, ¿había trabajado dentro de lo normal en el hospital? No, o sea, antes del 2020. Sí, antes del año anterior, que fue el año más difícil que hemos tenido. Sí, claro, sí, exactamente. Tengo 3 años de estar ahí, pero el año anterior, antes del 2020, fue un año completamente normal, sí, sí. Tranquilo, tranquilo.
¿Y cómo comienza para usted el tema de la pandemia del año pasado? Porque todo inicia, termina el 2019, enero, febrero. ¿Cuándo comienzan a decirle al personal de salud, tenemos encima una pandemia y debemos adoptar estos comportamientos y cambiar estas cosas? ¿Cómo se entera y quién se lo comunica y cómo comienza toda esa historia el año pasado? Bueno, sí, en la pandemia, bueno, comenzamos un año completamente normal, lleno de muchas expectativas porque se decía que iba a ser el mejor año, 2020, todo el mundo lo esperaba con ansias. Las fiestas aquí, 20 de enero, yo alcancé a disfrutar todas las fiestas del 20 de enero. ¿Vale Eh, mucho o qué? Dígame. Diga, ¿bailó mucho? No, sí, claro, yo me la gocé todos los días. Siempre que tengo la oportunidad me gozo toda la fiesta, de principio a fin. La fiesta Entonces, de Aleja. sí, sí. De hecho, mi hija salió en una comparsa, Ah, la comparsa, el bololó, es decir, hizo parte, ella bailó en esa comparsa. Entonces, bueno, termina la fiesta el 20 de enero, entra el año escolar. Era el año donde mi hija recibía grado de bachiller, comenzó todo eso, mi hija ya había iniciado clases, eh, con gran expectativa porque iba a ser el año donde se iba a graduar, donde iba a presentar las pruebas ICFES, cuando de repente, bueno, llega los primeros días de marzo y empezamos pues por la televisión, por la radio, por todos los medios, por todas las redes sociales, que hay un virus que está afectando, que está cobrando vida, un virus que se originó en China, un virus desconocido que no se sabía cuál había sido el origen real, pero que era altamente contagioso. Y entonces empezamos allá en el hospital, empezaron las capacitaciones, empezaron los estudios, empezaron las cosas con el apoyo siempre del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud aquí departamental y municipal. Entonces, cuando de repente nos llegó un comunicado al hospital, o sea, todas estas cosas siempre se lo notificaba al hospital, la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud. Entonces nos notifica que íbamos a entrar en cuarentena y todo se volvió un caos, empezó la angustia, la incertidumbre, el miedo, no sabíamos qué hacer y entonces, bueno, comenzó todo esto. Comenzamos el confinamiento a partir del 14 de marzo. Y ahí cambió el manejo, el trabajo, le tocaba ir al hospital. ¿Cómo era eso? Cambió mi estilo de vida, cambió mi rutina, cambió todo. O sea, mi vida cambió por completo, porque entonces incluso nos cambiaron el horario de trabajo, nos cambiaron muchas cosas. Había que cumplir unos protocolos estrictos, tener unas normas de bioseguridad, o sea, muchas cosas. Entonces nos tocó pues muchas capacitaciones. Nos tocó muy duro organizarnos, prepararnos para asumir este reto y sí, trabajar conjuntamente con la Secretaría de Salud, con la alcaldía, con la gobernación, porque y siguiendo estrictamente todos los lineamientos del Ministerio de Salud. ¿Y cómo hacía con su familia? O sea, llegar a trabajar acá bajo bajo estrictos protocolos y luego llegar a casa. ¿Cómo era ese manejo? ¿Cómo lograba realizar su labor y luego compartir con la familia? Bueno, eh, llega 2020, toda esta pandemia, entonces a mí me toca un reto grande. Me tocó por lo primero sentar a mi hija. Yo aquí en Cincelejo vivo con mi hija sola. Mi familia no vive aquí, mi familia vive en Buenavista. Entonces me siento con mi hija, le explico, le digo todo lo que va a pasar y armamos nuestro propio protocolo de seguridad aquí en la casa. Entonces empecé yo a ella a enseñarle que antes de ir al baño el lavado de manos, después de salir del baño el lavado de manos, que cada vez que cogiera algo aquí en la casa el lavado de manos, antes de cualquier cosa el lavado de manos, todas las cosas, ¿sí me entiende? Entonces igual ella estaba aquí confinada porque desde el 14 de marzo salió el comunicado del colegio donde los estudiantes iban a estar en su casa, incluso desde el 14 de marzo adelantaron las vacaciones de mitad de año. Para mí eso fue fácil y fue algo bueno porque así me pude yo preparar mejor, porque ya mi hija iba a entrar en un mes completo de vacaciones mientras yo me organizaba. Entonces, yo salía de aquí de mi casa
siempre con otra muda de ropa, con otro uniforme, con otro par de zapatos. Al llegar al hospital, yo me quitaba con el uniforme que salía de mi casa, me cambiaba de zapatos, allá me colocaba todos mis elementos de protección personal, hacía mi labor, cumplía mi horario. Antes de salir del hospital, yo debía bañarme, cambiarme, quitarme todo ese uniforme con el cual había trabajado durante todas esas horas. Me cambiaba de zapatos, me cambiaba de uniforme, tapaboca, gorro, todas las cosas. Siempre con una botella de alcohol en la mano y con un tarro de gel en la mano. Esas dos cosas para mí se volvieron, mejor dicho, o sea, indispensables para mi vida, antes que de cualquier otra cosa. Siempre tenía yo mi tarro de gel y mi tarro de alcohol. Llegaba aquí a mi casa, desinfectaba los zapatos, dejaba los zapatos a la entrada en el garaje. Yo entraba a mi casa siempre descalza y me desinfectaba las manos, el bolso. Tenía un cuarto aparte donde entraba directamente a dejar todas mis cosas y de ahí posteriormente entrar nuevamente al baño, bañarme, desinfectarme. Y después de eso era que yo podía acercarme a mi hija. Entonces fue duro porque anteriormente mi hija sabía cuando yo llegaba, que entraba, que escuchaba el candado en la reja, ella enseguida me abría la puerta, me abrazaba, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué problemas tuviste hoy? ¿Cuántos pacientes atendiste? ¿Qué pasó? Cuéntame algo, tu día. Sí, y de un momento a otro todo eso cambió. Ya desde un momento a otro, mientras yo trabajaba, el único contacto que yo tenía con mi hija era a través de una videollamada para verla durante todo el día cómo estaba, que se había desayunado, se había almorzado, que se había bañado, que se había merendado, que cómo estaba y así. ¿Sabes? Todo cambió, la vida me cambió, la verdad. Y la relación con los compañeros en el hospital y con los vecinos, ¿cómo fue en ese momento difícil? Bueno, con mis vecinos, el distanciamiento. Desde la puerta de mi casa, los vecinos en la puerta de su casa, hablábamos a la distancia, de saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Cuando me veían salir de aquí, siempre me saludaban, me daban la bendición, me encomendaban. Y al regresar a mi casa, en la puerta, alguna vecina que estaba me saludaba, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuviste? No sé, y así, o sea, pero guardando todo el tiempo la distancia. Y mis compañeros de trabajo también guardábamos distancia dentro de nuestra unidad de cuidados intensivos. Ellos nos comentaban también, ellos me comentaban, porque la verdad que afortunadamente yo nunca fui víctima de discriminación por parte de vecinos, ni nunca fui víctima de discriminación cuando de pronto tenía que ir al supermercado, cuando tenía que hacer una vuelta en el banco, no, jamás. Pero sí tuve compañeras y compañeros que incluso una compañera, los vecinos se quejaron de que ella los iba a poner en riesgo, que los iba a contagiar, incluso le pidieron que abandonara el barrio, que se cambiara, que se mudara. O sea, fue horrible, ella vivió eso. Y otros compañeros, cuando llegaban a su casa, los vecinos le levantaban a piedra a su casa, le partían los vidrios de las ventanas. Eh, Tuve también una compañera que estando en una fila de un banco y como ella estaba con su uniforme, pues todos ahí empezaron a reprocharle, a recriminarle que porque estaba ahí, que era insensata, que los iba a contagiar porque venía del hospital, porque tenía el uniforme, empezaban a insultarla. O sea, fue horrible. La verdad que todos mis compañeros vivieron cosas horribles. Afortunadamente yo no tuve eso, la verdad que conmigo no pasó eso. De igual, mi uniforme de enfermería es blanco, pero a raíz de que entramos en pandemia, de pronto para evitar todas esas cosas, a mí me tocó mandar a hacer uniformes de colores, o sea, para de pronto no mostrar de que sí, es una enfermera, porque ya con un uniforme de color yo podía ser una enfermera, podía ser cualquier otra profesión, de otro tipo de oficio, ¿sí me entiende? Incluso hasta una niñera, ¿sí? Entonces yo traté de disimular un poco con eso. Ya. ¿Y cómo le fue con los pacientes? Los momentos más difíciles que usted recuerda con sus pacientes. Bueno, fue duro porque fueron jornadas de turno bastante complejas, complicadas, donde nos llegaba pacientes constantemente, pacientes graves, donde nos tocaba atenderlos porque pacientes que llegaban sin poder respirar, que llegaban totalmente desaturados, con falta de oxígeno, que nos tocaba intubarlos nuevamente para poderlos salvar.
Entonces fueron momentos difíciles. También tuve turnos donde vi morir varias personas en un mismo turno, o sea, eso es doloroso, triste, uno trata de salvar a esa persona y al final, pues, se hace todo lo humanamente posible, todo lo que uno ha aprendido, todo lo que la ciencia nos da, pero que al final esa persona fallece y eso es doloroso, triste para uno. La primera vez que vi a un paciente fallecer por esa enfermedad, también generó entre todo el personal de salud un poco de miedo, porque era la primera vez, el primer paciente que fallecía y que no sabíamos cómo actuar, cómo hacer el procedimiento del embalaje, porque según estudios se nos decía que había un riesgo altamente contaminante de que uno entrara en contacto con esa persona fallecida y el riesgo era mayor al uno estar en contacto con que uno podía contagiarse. Entonces, eso es un protocolo, sí, todo el embalaje de ese paciente hasta que el paciente se prepara y se lleva y es trasladado a la morgue. Luego de eso, eso es otro protocolo para hacer la desinfección de unidad, de camilla, de monitores, de paredes, de techo, de todas esas cosas. Entonces, la verdad que nos ha tocado duro, nos tocó aprender eh, y llenarnos de valentía. ¿Cuántos Ya, pacientes vio morir en un turno? bueno, en un turno morí, lo máximo en un día fueron 5 pacientes. En un solo turno, de noche o de día. O sea, no en un mismo momento, en un turno, nosotros hacíamos turnos de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Al día siguiente entramos en un turno nocturno de 7 de la noche a 7 de la mañana y luego de eso nos daban 2 días compensatorios para bajar la carga viral de exposición que teníamos con ese tipo de pacientes. Entonces, yo recuerdo que una noche, llegando al turno, murió un paciente, como a la hora me murió otro paciente, en la madrugada me murieron otros 2 pacientes, y antes de salir otro paciente. Fue un turno agotador. Yo recuerdo que ese día fue el día en que yo más no sé, sentí que me desmoronaba. Yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Por Dios Padre, ¿cuándo va a acabar esto? Dios mío, ¿esto qué es? Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo comencé a llorar. Eran las 3 de la mañana, yo comencé a llorar. Estaba cansada, no había podido ir al baño, no había podido tomar agua, o sea, estaba cansada y ver todo eso, la verdad que ese es un día para mí que nunca en mi vida se me va a borrar. Yo lloré y recuerdo que como a las 5 de la mañana ese día, yo llamé a mi mamá, porque ella siempre se levanta temprano, 4:30, 5 de la mañana, ya está despierta preparando el café, oyendo noticias. Entonces ahora yo la llamé llorando, desconsolada, y le dije, no sé si soy capaz de seguir, no sé si yo puedo aguantar esto, esto es muy doloroso, esto. Yo tenía mucho miedo, incluso yo dije, yo quiero renunciar. Y mi mamá me dijo, bueno, si tú renuncias, eh, cuenta con nosotros te apoyamos, espera que pase todo esto, después trabajas nuevamente. Y yo salí de ese turno destruida, salí, mejor dicho, vine aquí a mi casa y yo me acuerdo que ese día yo, del mismo cansancio, no pude dormir, estaba cansada, estaba agotada, yo le pedía tanto a Dios y después en la noche pues yo dije, Dios mío, tú me diste esta profesión, tú me diste esta vocación, tú me pusiste aquí en ese hospital para atender a esa gente que necesita de mí. ¿Qué pasa? Que hubieron varios compañeros que renunciaron, nos tocó doblar turno, entonces yo dije, yo no puedo dejarlo solo, ellos cuentan conmigo, yo tengo que seguir. Y bueno, me llené de valentía, de coraje. Yo necesito mi trabajo, mi hija depende de mí. Yo tengo que traer el sustento a esta casa, yo tengo que darle los estudios a mi hija. O sea, yo tengo que salir adelante, yo tengo que seguir trabajando. Yo necesito tu trabajo. Y bueno, aquí estoy. Gracias a Dios, ya un poco más tranquila, ya superada, porque la verdad que pienso que el miedo no ha bajado, porque todavía seguimos atendiendo pacientes con COVID-19, todavía nos seguimos exponiendo, todavía nos seguimos enfrentando a este virus, esto no ha pasado, pero hay un poquito más de tranquilidad porque la verdad que está aquí en Sucre, gracias a Dios, eh, nos preparamos bien y nunca tuvimos colapsados, siempre tuvimos camas disponibles de UCI, siempre contamos con el recurso humano, tuvimos toda la parte médica dispuesta, todo el personal de salud, de intensivista, mucho apoyo de parte del hospital, de la gobernación, de la alcaldía. La verdad que no nos faltó nada en el hospital, nos brindaron todo
lo necesario para nosotros poder trabajar y sentirnos protegidos, sentirnos seguros. Bueno, una noche o un turno vio fallecer 5 personas, pero durante todo el tiempo del año 2020, ¿recuerda más o menos cuántas personas fallecieron en el hospital? No, no, la verdad que una cifra exacta no sabré decirle cuáles son las estadísticas, pero murieron bastante. Bastante personas que lo... ¿Cómo? ¿Qué recuerde cuándo fue el último fallecido en ese hospital? ¿Cuándo fue el último? Bueno, entonces, mire, le digo, actualmente sigo en la unidad de cuidados intensivos, pero a partir de mes de septiembre, octubre del año pasado, empezaron a rotarnos. Entonces, como existen dos UCI, la UCI COVID solamente para pacientes con COVID y existe la UCI polivalente para atender otras patologías que tengan que ver con otras enfermedades diferentes al COVID. Entonces nos están colocando 15 días en la UCI COVID y 15 días en la UCI polivalente. Rotación. Bueno, exacto. Mi último turno en la unidad de cuidados intensivos de UCI COVID fue el 30 de enero. El 30 de enero. Yo actualmente, desde que comenzó el mes de febrero, estoy en la UCI polivalente. Ya. Entonces, los últimos 15 días de mes de enero, o sea, desde el 15 de enero hasta el 30 de enero, y esos últimos 15 días, estuve en la UCI COVID. En esos 15 días, en turno mío, falleció un paciente que teníamos exactamente aproximadamente más de 20 días de estar hospitalizado, batallando con un respirador artificial, gravemente enfermo. Y sí, ese que yo recuerde fue el último paciente, o sea, mientras yo presencié, fue dentro de mi turno. ¿Adulto mayor o joven? ¿Cómo? ¿Adulto mayor o joven? Era un adulto, pero era joven, era un paciente de 53 años. Ah, ya, perfecto. Pero igual, como usted lo decía, el tema estuvo tan difícil que ha venido mejorando, ¿no? Ha venido mejorando en medio de todo. La verdad que está controlada un poco la pandemia, la verdad que hemos tenido un buen comportamiento ante eso. ¿Cómo le llega a usted la noticia de que va a ser la primera persona que van a vacunar contra el COVID en Colombia? ¿Cómo le llega eso? ¿Y por qué cree usted que pasó eso? La verdad que yo eso no me lo esperaba. A mí, el día anterior, mis jefes superiores me hacen un llamado y ese día era mi día libre. Me llaman a mi celular y me dicen, jefe, para que se presente al hospital universitario, que va a ser entrevistada y capacitada para lo que es con el proceso de vacunación contra el COVID-19 que se va a iniciar en los próximos días aquí en el departamento. Bueno, yo me acerco hasta allá, hasta el hospital, entonces encuentro que existen unos funcionarios del Ministerio de Salud y de la Superintendencia que estaban en el hospital y sí, estaban capacitándose. Entonces, me acuerdo que me hacen una entrevista donde a mí me preguntan que diga desde mi tipo de vista personal, o sea, mi propia experiencia, que yo les narrara mi propia experiencia durante toda esta pandemia. Y eso fue cuando lo hice. Yo grabé mi entrevista, me la hicieron y todo eso. Hicimos un video bien bonito, como era un día de Verónica Machado cuando entraba al hospital, un día de trabajo normal, a lo que yo me dedicaba, a mis funciones. Bueno, hicimos todo eso. Yo termino de grabar ese video y pues yo salgo del hospital, me vine a mi casa. Entrando aquí a mi casa, mi hija está viendo el programa de prevención y acción del presidente Iván Duque. Y me dice, mami, corre, que están mostrando un video tuyo del hospital y están hablando de ti. Entonces yo entro a la habitación y efectivamente estaban presentando en ese momento el video que unas horas antes, en una tarde, yo había grabado. Y estoy viendo el video, un video muy bonito, muy conmovedor, y cuando el presidente pues anuncia que el 70% del personal de salud que está en primera línea en esta pandemia son mujeres, y que la primera persona que iba a ser vacunada aquí en el departamento de Sucre iba a ser una mujer y que era una enfermera, y es cuando él pronuncia mi nombre. La verdad que en ese momento yo quedé, Dios mío. O sea, ¿Qué sintió?
¿Qué sintió a ver? Yo sentí una emoción y una alegría y a la vez sentí miedo porque era la primera persona que aquí en Colombia iba a recibir una vacuna tan importante, Claro. una que no se sabía cómo iba, qué efectos secundarios iba a tener, una vacuna que no se sabía cómo iba a ser. Entonces, yo recuerdo que yo me arrodillé inmediatamente. Le di gracias a Dios porque yo siento que eso fue un reconocimiento muy bonito que hacen a mi profesión, me lo hacen a mí por mi labor. Entonces, la verdad que, o sea, me quedé sin palabras. Y cuando llega el día, cuando ya usted llega al hospital, que sabe que ese día la van a vacunar, ¿qué sintió? Bueno, llegué muy emocionada, muy contenta, muy esperanzadora porque estaba a una vacuna que iba a recibir y era una vacuna de que todo volviera a ser como antes, a una vacuna de recuperar la normalidad, a una vacuna de volver a ser feliz, a una vacuna de volver a estar tranquilo, a una vacuna de poder estar en familia, de poder dar un abrazo, de poder vivir una vida normal, a una vacuna de que este diciembre de 2021 tengamos un diciembre en familia, que podamos compartir. Entonces, a mí eso me generó mucha felicidad, mucha tranquilidad y estaba muy contenta, estaba muy emocionada y me sentía, la verdad, muy orgullosa porque lo cogí con mucha humildad, pero con una satisfacción personal, porque sentí que estaban reconociendo y que estaban viendo que el trabajo, lo que yo hago, pues es valorado. ¿Y el presidente qué le dijo? ¿Le habló antes o le habló después que la vacunaron? El presidente pues me saludó y después que me vacunó, me vacunaron, entonces pues me dio un agradecimiento y me dio un detalle muy bonito. Él me agarró en mi mano y me regaló la medalla presidencial. Sí. No, pues un agradecimiento por estar ahí en la primera línea, por estar dando la batalla, por hacerle frente a esta pandemia, por ayudar a salvar vidas, por hacerme entrega a mi labor. Entonces, sí, reconoció mi trabajo y la verdad que fue muy bonito recibir de parte del presidente Iván Duque esa medalla, ese gesto, ese símbolo que para mí fue algo muy maravilloso, muy lindo, muy hermoso. Yo no me lo esperaba, la verdad que, o sea, Me estaba muy imagino bien, que esa medalla presidencial la guardó bien, ¿no? la tengo guardada, sí, sí, La tiene guardada, aparte guardada en su corazón seguramente también. claro que sí, en mi corazón. Y la compañera que le aplicó la vacuna, ¿qué le dijo Angélica, cuando llegó el momento? Angélica, bueno, como siguió el protocolo, señora Verónica, le vamos a aplicar la vacuna, la primera vacuna del COVID-19. Usted sabe que son 2 dosis. Esta es la primera dosis que le voy a colocar. Después le vamos en el carnet de vacunación, le vamos a colocar la segunda dosis. Le voy a echar, me explicó todo el procedimiento que uno hace, pues ¿Cómo se llama? igual. Angélica. Angélica Narváez, Narváez. una niña que está en la parte de vacunación del hospital universitario, que tiene años de experiencia, una niña que está certificada en vacunación. Y bueno, yo estaba tranquila. Cuando Angélica me empieza pues a colocar la vacuna, mire, yo no sentí la aguja cuando entró, yo no sentí el líquido cuando entró en mi organismo, ni sentí cuando la aguja la retiró. Solo unos segunditos después que sentí como un ardorcito, igual eso es normal, y ya después pues la emoción de que ya tenía mi vacuna y era un momento muy bonito y pues chévere, o sea, tenía a todo ¿Y el quedó mundo allí ahí. un rato de reposo de pronto después de la vacuna? Claro que sí, después de que me vacunaron, fui llevada a una sala de observación donde estaba una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería y un médico, donde me hicieron un chequeo y estuve en observación durante 30 minutos para ver si podía tener algún efecto secundario, algún shock anafiláctico, algún paro cardiorrespiratorio. Sí, pero afortunadamente pasaron esos 30 minutos y yo todo el tiempo estuve bien, estuve tranquila, como si no me hubiesen vacunado. Entonces, Y después todo normal, ¿no? sí, de este día para acá, mi vida sigue siendo completamente normal, Normal. en todo sentido. Sí, señor. ¿La vacuna fue exactamente a qué hora más o menos? 9:17 de la mañana. Y Del día después usted almorzó y tomó sus alimentos sin ningún problema. Bien. almorcé y
Sí, me tomé mi café después de almorzar. Así. Cafecito, me vine para acá. Bueno, igual ese día tuve unos compromisos en horas de la tarde que tuve que salir a atender, y porque ese mismo día estuve presente en la gobernación en compañía de la gente interventora del hospital, el gobernador y el señor alcalde. Hicimos parte del programa en vivo de prevención y acción del presidente Iván Duque. Entonces, cumplí con todo eso normal. Vine a mi casa normal y aquí estoy. Todos los días de mi vida han sido la misma rutina diaria que estoy acostumbrada. ¿Cree que después de lo que pasó con la vacuna y todo lo que usted ha vivido, le ha cambiado la vida en estos últimos días? Bueno, mi vida, sí, claro que sí, porque mire que antes Verónica Machado existía, una mujer trabajadora, madre, cabeza de hogar, que tenía un trabajo, un sustento, y hoy en día, pues, me conoce todo un país, me he recibido 1000 de llamadas, 1000 de mensajes por WhatsApp, por Instagram, mis felicitaciones. Entonces, eso me ha cambiado la vida porque hay mucha gente que está pendiente de mí, mucha gente que me agradece, mucha gente que ha valorado mi trabajo, y eso me hace sentir muy feliz, muy contenta, la verdad. Comenzaron, después de esto, antes de llegar al cierre de este diálogo y agradeciéndole de verdad de antemano, comenzaron a aparecer algunas noticias relacionadas con el hospital, que les estaban debiendo dinero, que esto, que lo otro. En ese sentido, ¿cómo se ha sentido usted como en las últimas horas con esa información? Bueno, con respecto a eso, la verdad que yo pienso que la vacuna aquí en Colombia es algo, un beneficio para todos los colombianos, porque eso nos está dando la oportunidad de tener salud, de tener vida. Pero no sé por qué se han enfocado en hablar de dinero, o sea, no es el momento, la verdad. O sea, debemos aprovechar esto que es la vacuna, que es la oportunidad que tenemos de tener vida, de tener salud, de reactivarnos, reactivar la economía, de trabajar, de seguir adelante, de conseguir y recuperar todas las cosas que de pronto se nos han perdido. Entonces no sé por qué hablan de dinero. Dinero no es felicidad, el dinero no es todo. Sé que todo el mundo cuando trabaja necesita un salario para satisfacer sus necesidades básicas, pero en estos momentos tenemos que enfocarnos en la vacuna, que es lo mejor para nosotros, en que todo el mundo se vacune, que dejen el miedo, que dejen de creer todo lo que está en redes sociales, que después de vacuna, que a los 5 meses, que a los 3 meses, que a los 3 días, que uno pierde la vista, que no camina, que le da esto. O sea, eso es pura mentira. Mira, aquí estoy yo, tengo 3 días de estar vacunada y estoy perfectamente sana, tengo salud. Entonces, no es el momento de hablar de dinero, la verdad. Pienso que lo más importante es que nos vacunemos y que perdamos el miedo y sí, que afrontemos esto y que no se quede ni un colombiano sin vacunar. Y si le deben, usted seguramente está pensando, sí me van a pagar. Por lo pronto yo sigo atendiendo a mis pacientes, ¿verdad? Brindándole lo que ellos necesitan, aportando mi labor y transmitiéndole a la gente algo que le escuché y que me gustó muchísimo. Dice, esta pandemia nos enseñó a valorar a la familia, a los vecinos, a los compañeros, a todas las personas cercanas. Sí, señor. Eso es un mensaje importante, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía se resiste y que todavía dice no me voy a vacunar. Por eso nosotros le pedimos que por favor aceptara la invitación para que nos contara esa historia y para que le dijera a Colombia y al mundo, señores, vamos a vacunarnos. Tenemos que estar agradecidos porque hemos pasado un año 2020 muy difícil. Ya ha mejorado un poco el tema, pero igual el virus está ahí y hay que manejar los protocolos y vamos a vacunarnos, porque con la vacuna guardamos la esperanza con mucha fe de que esto va a terminar muy pronto, ¿no? Creo que ese es un mensaje importante que usted le ha vendido a Colombia, repito, y a todos los rincones del mundo. Así es. Como usted lo ha dicho, la vacuna es la esperanza, es nuestra fe, es nuestra oportunidad de tener salud, de tener vida, de conseguir, porque, conseguir la inmunidad de rebaño, que tengamos un porvenir, tengamos una salud buena, todos los colombianos. Entonces, lo más importante es eso, vacunarnos, dejar todas las cosas negativas a un lado y que valoremos y le demos ese valor que tiene, que merece lo que es la salud, porque la verdad que la vida, la salud no tiene precio. Eso está por encima de cualquier cosa material. O sea, Ya, mire, Verónica,
doña Verónica Machado Torres. De verdad le agradezco mucho. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y contarnos su historia. De verdad, muchas gracias. Que Dios la bendiga, que la siga guardando para que usted siga aportando su labor y siga atendiendo a sus pacientes. Y seguramente, por supuesto, siempre va a recordar el juramento que hacen cuando se gradúan todos los que trabajan en el campo de la salud, salvar vidas, que es lo más importante. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa Cuénteme su historia. Muchas gracias a usted por la invitación. Para mí fue un honor que me haya invitado y muchísimas gracias y Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias a doña Verónica Machado Torres, nuestra invitada especial hoy en este programa Cuénteme su historia. Historias hermosas, historias plasmadas en la realidad. Señoras y señores, la invitación cordial para el próximo sábado. Estaremos de nuevo aquí contándoles otra historia. Resto de fin de semana y no olviden, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir manejando el protocolo, el distanciamiento, no olvidemos el tapabocas cuando salgamos, cuando estemos en compañía, en fin, todo eso es muy importante. Por usted, por la vida y por todos. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.